estas son las noticias que me gustan y me gustan bastante. Desde ya te digo que quiero saber qué es lo que piensas, qué es lo que opinas, y yo creo que el 90% de la afición guatemalteca estará totalmente de acuerdo con esta información. Y ojo, si es que se llega a dar, yo creo que todos estaríamos completamente contentos. Tras la lesión del Flaco Martínez, tras el no convencimiento de un Darwin Lom, tras que a pesar de su buen momento, aunque tenga pocos minutos, de Winder Bradley sigue siendo borrado por Luis Fernando Tena, se ha abierto la posibilidad de un delantero de la selección sub-20. Ya estuvo con Tena un par de días en un microciclo, es importante en su club, ya estuvo en Europa de hecho, no es Arquímedes Ordóñez, pero sobre todo a Tena ese sí que le gusta. Se puede abrir la posibilidad, que yo creo que ya está abierta, pero sobre todo, si se llega a dar, creo que todos estaríamos completamente felices de que ese jugador pueda estar con el azul y blanco. ¿Cuál es la actualidad del jugador? ¿Cuál es la disponibilidad? Y sobre todo, ¿cuáles son las posibilidades de que suceda? Te invito a que te quedes hasta el final del video, a que me regales tu like, tu comentario. Si no estás suscrito, hazlo, que por favor es totalmente gratis. Y vamos a comenzar hablando sobre que Luis Fernando Tena tiene una delantera en donde tiene mucho para escoger, pero una delantera se hace de muchas posiciones: extremo izquierdo, extremo derecho, media punta, carrilero, un carrilero con llegada, dos delanteros, un delantero que juegue más como pivote, un media punta que sea más enganche o más delantero falso que enganche. Muchas cosas hacen una delantera en conjunto en el fútbol hoy en día. Y en la posición, mejor dicho, de delantero centro, es donde Tena ha experimentado una de las bajas más fuertes durante todo este proceso. Poco se ha hablado de que el Flaco Martínez no va a estar con Selección Nacional de Guatemala. Poco se ha hablado y poco se ha mencionado de eso. La única realidad es que José Carlos el Flaco Martínez no va a estar con Selección Nacional de Guatemala, y entonces para la posición específica en la delantera de delantero centro se acortan las posibilidades. Rubín seguramente sí, Darwin Lom no le convence a Tena, el caso de Jeffrey Bantes borrado completamente, aunque ha tenido minutos con Municipal esta temporada más que las anteriores, pero está borrado. De Winder Bradley, a pesar de su buen momento, borrado, y me parece que es un buen momento de la Pantera Bradley, a pesar de que tiene muy pocos minutos. Cuando entra con Tapia mete gol, lo vimos contra Conagua en una semifinal, pero no, de Winder Bradley no, lo probó contra Panamá en un partido y no le gustó al profesor Luis Fernando Tena. Entonces yo pregunté, porque yo ya sabía, obviamente creo que todos sabíamos que el Flaco Martínez no se iba a recuperar de la grave lesión que tuvo, de la negligencia que tuvo el cuadro de Municipal, que hasta hace un par de días lo operaron cuando tuvo que haber sido operado ya hace varios días, pero de igual manera no va a llegar con Selección Nacional de Guatemala, a pesar de que su momento tampoco está siendo el más certero y el mejor con Municipal. Pregunté cuáles eran los delanteros centros exactamente en esa posición que se había planteado Tena traer. Lom, que ya está en concentración con selección, de Winder Bradley con una muy baja posibilidad, pero que Tena ha dicho ok, puede ser, pero muy baja posibilidad, y uno que me lo dijeron así: ya está o ya estuvo con Tena, le gustó, no pudo quedarse más tiempo porque tuvo un compromiso en Europa, es una posibilidad nada más, posibilidad, pero está en el radar, y ante la baja de José Carlos Martínez Navas, suena para estar con Selección Nacional. Y ese jugador, me complace en anunciarles que por lo menos está en el radar de Luis Fernando Tena, es Daniel Méndez del Club Pachuca. ¿Ya estuvo con Tena? Sí, hagamos memoria. En el amistoso anterior contra la selección de Honduras, si no estoy mal, ahí fue cuando fue llamado por Luis Fernando Tena Daniel Méndez del Pachuca FC de México. Estuvo unos días con Tena, de ahí se tuvo que retirar para ir a hacer una prueba en el Ajax de Holanda, en donde anotó de hecho, y ahora está en Pachuca de nuevo. ¿Cuál es su actualidad? Porque les dije que le iba a comentar a ustedes la actualidad de Daniel Méndez. Pues la actualidad del futbolista México-guatemalteco, más guatemalteco que otra cosa, gracias a Dios, es estar de vacaciones. Daniel Méndez ahora ha terminado la actividad con Pachuca, con la especial de Pachuca, digámoslo así,
para poder entenderlo, con la reserva principal. El jugador de 2 metros y pico de altura está de descanso y tiene la disponibilidad en un 100% de venir con selección nacional. ¿Qué es lo que faltaría para que el profesor Luis Fernando Tena lo termine de llamar a este proceso tan interesante con selección nacional de Guatemala? Primero que nada, desde mi punto de vista, lo que faltaría es que Tena se anime. Que Tena se anime, porque al no tener a un jugador que es recurrentemente convocado, aunque no esté en un buen momento, como José Carlos Martínez Navas, se abre la posibilidad de otros jugadores. Y muchos me dirán, como yo lo dije, Lom ya está entrenando con selección desde ayer, hoy por hoy obviamente, y va a seguir, pero Lom está entre la lista de jugadores que se tiene que ganar un puesto. Porque recordemos que en la lista oficial y original no estaba con Luis Fernando Tena. Llamaron primero al Pitbull Domínguez, al Chucho, bueno, no al Chucho López, ni siquiera lo llamaron, a Steven Robles, al Cookie Lemus, pero no llamaron a Darwin Lom. Y de Winder Bradley ni siquiera está siendo tomado en cuenta, aunque obviamente tiene participación con Antigua GFC, pero aunque hemos estado escasos de delanteros, y de Winder Bradley en un muy buen momento y quizá con más minutos en otras temporadas, tampoco ha sido tomado en cuenta, y Daniel Méndez ya fue llamado en el proceso anterior cuando jugamos contra Honduras para el microciclo con el profesor Luis Fernando Tena. Así que sin duda alguna, me parece que es una posibilidad real. Me parece que ojalá por fin Tena se pueda animar. Ya lo hizo con Rudy Muñoz, ya lo hizo con Olger Escobar, ya lo hizo con Carlos Aguilar. Ahora lo puede hacer con Daniel Méndez. No es descabellado pensarlo, no es descabellado creer que puede ser una realidad. Y por lo menos, como dije, al 90% del aficionado guatemalteco esto le podría causar mucha emoción, mucha alegría, porque por fin estuviéramos viendo o estaríamos viendo una cara distinta, una cara diferente, un jugador que puede dar algo diferente a Selección Nacional de Guatemala con 2 metros y pico de altura. Puede jugar muy bien por arriba, tiene muy buen juego de pies como lo hemos visto en selecciones menores, es muy buen pívot con su gran corpulencia y su altura. Claro que atrae más de un central para llegar marcas. Todo lo que usted quiera lo tiene Daniel Méndez del Club Pachuca. Ojalá se termine de confirmar, ojalá se termine de dar, que yo creo que sería muy bueno para Selección Nacional de Guatemala. ¿Qué es lo que tú crees? Déjame tu like, tu comentario, tu suscripción y mi gente, nos vemos. Hasta la próxima.